¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Bogar, con Amílcar. Estamos de vuelta, así es, después de esa pausa que hicimos de algunas semanas. Estábamos preparando material y ya estamos de vuelta para poder compartir con todas las personas que nos siguen. Y en este caso volvemos con un libro que pues yo consideraría un clásico de la literatura mexicana, un libro muy interesante que tuvimos la oportunidad de compartir en el club de lectura. Y para hacerlo breve, bueno, primero recuerden darle me gusta al video y suscribirse para que no pierdan ningún detalle de lo que acontece en nuestro canal. Y por otro lado vamos a hablar un resumen del libro, del autor, y posteriormente algunas reflexiones adicionales para llegar hacia el fin de este episodio, que retoma la información que hemos estado platicando. Entonces, para ser específicos, aquí está el libro. Este es efectivamente Las batallas en el desierto, de un escritor mexicano, José Emilio Pacheco, que desafortunadamente perdió la vida hace algunos años, hace pocos años, en un accidente en su domicilio, pero nos dejó un legado de varias obras que son muy interesantes. Y en este caso vamos a platicar justamente de esa, y para la introducción de los detalles del libro vamos a escuchar a Bogar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Y este libro a mí me gustaría iniciar con lo que ya mencionó Amílcar. Lo leímos como parte de las lecturas en conjunto de nuestro club de lectura en Letras y Café, y justamente salió porque la categoría en la que lo elegimos era historias de la Ciudad de México, que acontecen en la Ciudad de México. Exacto. Y de hecho, pues básicamente enseguida a 2-3 personas se les ocurrió, y ya a la hora de la votación pues obviamente ganó y arrasó. La verdad fue una votación arrasadora. Además yo creo que la extensión también contribuyó a eso. También tenía que ver con que teníamos menos tiempo que generalmente el mes que nos damos para leerlo, solamente quedaban 15 días y pues entonces ganó Las batallas en el desierto. Bueno, ¿de qué se trata el libro? Es una novela corta que de hecho en el inicio tuvo como sus debates si era novela corta o cuento. Al final se estableció que es novela corta. Justamente sucede en la Ciudad de México, en la colonia Roma, y fue escrita, bueno, salió primero como parte de un suplemento semanal, ¿no? A principios de los 80. 1980, y el libro ya sale, su primera edición fue en 1981, después de, pues obviamente, haber tenido cierto éxito en este suplemento. Y la novela, la verdad es que es muy fresca. El argumento es un adolescente que pues primero te introducen a su vida en la escuela, a su vida familiar. Viene de una familia de clase, vamos a llamarle clase media, que sus padres, o al menos su mamá, no sé si sus padres tal cual, pero provienen de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Y recuerdo mucho que la mamá pues comparaba mucho, ¿no? la vida en la Ciudad de México con la vida en Guadalajara. Y una vez que conoces a la familia, empieza a narrar las situaciones de la escuela, y ahí es donde en algún momento se hace de un amigo llamado Jim, conoce a la mamá de este amigo, que se llama Mariana, y se enamora de ella, ¿no? Sí, pues ese es el argumento principal de la historia, porque sobre eso gira todo lo demás, y la cuestión de los temas que vamos a platicar en un momento, porque tiene varias ramas que nosotros identificamos platicando en este espacio, y también en el club de lectura se identificaron varias situaciones que podemos encontrar, pero sí parte de este argumento involucra por supuesto a la familia también del protagonista, y la situación que ocurre dentro de la Ciudad de México, que es un panorama ahí en la avenida Álvaro Obregón, dentro de esta colonia Roma, y todo el contexto de esa época, que está situado por allá de los 50, finales de los 50, tal vez principios de los 60, que es esta situación, una sociedad, pues, tradiciones, una situación que cambia, que viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial, en donde las posibilidades de consumo, de adquirir trabajo, de posibilidades
crecer a la familia, de prosperar, se van moviendo y se desplazan hacia la Ciudad de México, y ahí donde llega esta familia. Entonces, hacia el final abarca una cuestión más de, pues tal vez una parte filosófica, que uno de nuestros compañeros que estaba ahí en la reunión ese día decía que le gustaba mucho la cuestión del pesimismo, pero pues un pesimismo también que tendía a la construcción, no nada más a ser pesimista en una extensión catastrófica, sino más bien pesimista a su estilo. Sí, la verdad es que, y como bien dices, a pesar de que es una novela corta, como ya lo mencionamos, pues tiene muchas aristas de las que uno podría ir desmenuzando, ¿no? Haciendo muchos comentarios. Justamente como decía, ¿no? Esta llegada quizá también de empresas extranjeras al país, ¿no? Y los cambios que conlleva esa situación. Una de las cosas que hablamos mucho en la reunión del club fue el tema de las familias, ¿no? El tema de cómo están constituidas lo que pues generalmente llamamos una familia funcional, y que no necesariamente cuando hay mamá, papá, hijos, pues realmente se da esa funcionalidad. En este caso, la familia de Jim, que solamente son Jim y Mariana, su mamá y padre, al parecer no reconoció a su hijo y vive en el extranjero, y eso entonces contrasta, ¿no? La familia de Jim con la familia de Carlitos. Esa es una situación. La otra, las clases sociales, se nota mucho cuando habla justo sobre su escuela, ¿no? Sus compañeros, las interacciones que se dan ahí, el crecimiento de la ciudad, el crecimiento incluso de la colonia tal cual, ¿no? De la avenida Vasconcelos que mencionabas. Álvaro Obregón. Entonces, a mí me impresionó justo eso, la cantidad de detalles de los que te puedes hacer mención, ¿no? Cómo los puedes abordar y extender cuando la novela se trata de 2 que 3 cosas, y por ahí yo creo que la parte central es pues justamente quizá el amor, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente el amor? ¿Qué es ese primer amor quizá, más que nada? Y la forma en la que particularmente la familia hace un escándalo de algo que para él no era tan relevante, ¿no? O sea, estar enamorado de una persona. Es una cuestión de percepción, y que fue el hecho de la discusión que tuvimos allá de qué pasa cuando un niño o una niña se enamora de otra persona, ¿no? Lo que entiende el niño o la niña que es enamorarse, la concepción que pueda tener, y esta cuestión del amor no carnal, sino un amor que puede ser de una preferencia, o puede ser de la cercanía, o alguna característica que te llama la atención y te lleva a acercarte. Y entonces, sí, la cuestión religiosa que emana de la familia de Carlos, que lo llevan incluso a que se confiese, y el padre, en lugar de confesarlo, le empieza a hacer más preguntas con respecto a cómo se sintió, si realmente tuvo algún acercamiento, si hubo algún toque, o si finalmente él se ¿no? Todo eso, y al final el niño es como, no, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Y porque además utiliza varios eufemismos chistosos en esa parte que el niño no entiende, y al final el padre se da cuenta que no hay más, y dice, bueno, pues ya, haz esto y se terminó. Pero hay algo muy interesante, y es la forma de eslabonar todos esos temas que son interesantes, que llaman la atención, que no pierden vigencia, sí, porque los podemos hablar desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista del amor de los niños, que se pueden tener un vínculo con algún adulto, ¿no? Un estudiante con su maestra o con su maestro, y de ahí ir avanzando la historia para aterrizar en todo el problema que se genera a raíz de que el niño le dice a la mamá de su amigo que la ama, lo que él entiende que es amor. Claro. Sí, y yo por eso decía que ese es como el punto medular de la obra, porque yo lanzaba una pregunta ese día de la reunión: ¿qué hubiera pasado si los papás de Carlitos hubieran tenido como más apertura a hablar del tema, ¿no? O sea, de que él se haya enamorado de, en este caso, una mujer adulta, y le hubieran, pues como dices, ¿no? Quizá explicado
qué es enamorarse, qué es amar a alguien, vamos a tener este acercamiento más abierto para hablar de estos temas. Y lo que yo concluyo de eso es que pues, no hubiéramos tenido esta obra magnífica, ¿no? Si las personas, los senos familiares, estuviéramos como más abiertos a ciertos temas que podrían considerarse difíciles, ¿no? Lo pongo entre comillas, realmente son difíciles, complejos más que difíciles, y pues obviamente no siempre estamos preparados para hablar de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado preparados? Pues que entonces no hubiera habido una novela tan agradable de leer, tan entretenida, que tiene, como decíamos, muchos temas, y que muchos de esos temas es cuestión de cómo lo veamos, ¿no? Para tener una opinión acerca de ellos. Y bueno, ya hablando, para no contar, no arruinar, exactamente, no arruinar la historia para quienes no lo hayan hecho, pues solamente decirles que cuando lo hagan lo van a disfrutar un montón. Yo creo que es una obra, como bien decías al inicio, un clásico de la literatura mexicana, probablemente de la literatura universal, y que te da un tiempo para disfrutar de diferentes temas, de añoranza por la gente que conoce muy bien o que vive en la Ciudad de México. Seguramente también les va a dar, que también lo hablamos, ¿no? O sea, que ciertos recuerdos, ¿no? De cómo era, obviamente, esa parte de la ciudad, pero también en el tema de pues, tu paso por la primaria, tu paso por la secundaria, esos primeros momentos de que te guste alguien, o sea, aunque no seas de la Ciudad de México, te recuerda los juegos del recreo, ¿no? Estas situaciones que viviste cuando tenías esa edad. Entonces también está padre. Y por ahí hablábamos de que hay una película, ¿no? Que tenemos de tarea. Todavía tenemos de tarea verla. Y hay muchas referencias culturales en nuestro país con este libro en particular, canciones, otros libros, esta película. Y en general yo creo que tiene que ver con eso, con la facilidad, la magistralidad con la que José Emilio Pacheco eslabona todas estas cuestiones culturales mexicanas en muy pocas páginas, y no se siente forzado, no se ve que quiso meter en esa camisa de fuerza cualquiera de estos temas que platicamos ahorita, pero que se extienden todavía más, incluso una cuestión profética con respecto al destino de la ciudad. Por los tiempos, cuando lo lean se darán cuenta de esa situación, y también de la reflexión del propósito de las personas, y de cuestionar si nuestros recuerdos son realmente como los tenemos en nuestra mente, o puede haber una variación que ha cambiado con el tiempo y nos lleva a tener algunos recuerdos o una imagen de algo que realmente no ocurrió como nosotros lo tenemos presente. Pero vaya, esa es una cuestión que se trabaja también en el libro, y que a mí me parece que es una de las razones por las cuales se vuelve un texto que debemos revisar para conectarnos con toda esa cuestión que sí podemos identificar específicamente con una colonia de la Ciudad de México, pero que si hacemos a un lado el nombre de la calle y le ponemos uno que a ustedes les guste, a donde tú creciste, probablemente se ajusta en cierta medida a lo que puedes encontrar. Y eso que mencionaste creo que es algo que hay que resaltar. Si alguien quisiera escribir algo que tenga como muchos temas, que además te recuerde tu infancia, recuerde una parte específica de una ciudad tan grande, y se propusiera hacer algo así, justamente sería muy rebuscado, y esta novela para nada se siente así. Sí, no, para nada forzado. La verdad es que creo que es una joya de libro. Para quienes ya lo leyeron, vuélvanlo a hacer. Para quienes no lo han hecho, háganlo, disfrútenla. Por ahí Café Tacuba sería una buena recomendación mientras lo escuchan, porque justamente una de sus canciones más famosas, y así se llama, ¿no? Las batallas en el desierto. Exactamente. Y para quienes no se acuerden cuál es, les voy a cantar un pedacito. Ahorita la vamos a poner. Ahorita la ponemos entonces. La ponemos, no podemos poner mucho tiempo por los derechos de autor, pero unos 5 o 6 segundos sí podemos agregar. Pero digo, seguramente mucha gente ya sabe qué canción es. Y por ahí yo agregaría, no sé por qué se me ocurre que Plastilina Mosh también de repente haría una buena combinación ahí con Café
Café Tacuba mientras escuchas. Puede ser, sí, yo le pondría Libro. Café Tacuba, le pondría Plastilina Mosh e incluso fíjate que le pondría el Tri. No soy tan fan del Tri, pero varias de esas canciones pienso que reflejan una parte importante de la cultura mexicana. Sí. Y a pesar de que es un libro corto, dense su tiempo, creo que vale la pena también. Está dividida en varios capítulos, ¿no? Capítulos obviamente muy cortos, pequeños. pero pues como leer uno y pensar algo acerca del tema que específicamente tocó en ese capítulo y luego pues darse tiempo para irla, digamos, disfrutando, ¿no? Así es, de eso se trata, esas son las recomendaciones, deben buscar para este periodo que se acerca de vacaciones, buscar este texto, revisarlo, tomar sus notas y por supuesto venir aquí al canal para que puedan escribir sus comentarios. Y finalmente que nos platiquen qué les pareció el final, porque eso también fue algo que ahí tuvimos, no sé si llamarlo discusión tal cual, bueno, una discusión literaria amistosa. Ajá. Pero pues no a todos nos gustó. Se dividió, sí, muchas personas que una vez terminando el libro está muy bien escrito, pero al final no me agradó. La verdad es que ese cierre pudo haber sido distinto. Yo soy de los que sí les gustó junto con otros compañeros, pero vamos a dejar que ustedes también nos compartan en los comentarios qué piensan del final de este texto. ¿Bogar algo para cerrar? Pues mi frase clásica, espero que no se les haya olvidado, amigos, acérquense a la lectura, así sea para leer un cómic o la Biblia, pero hay que leer. Exactamente, hay que leer y nosotros en próximos episodios vamos a estar revisando algunos textos adicionales de otros que ya les mostramos, así que no pierdan detalle de todo lo que acontece aquí en el canal de Días de Libro. Nos vemos.